de las gentes del siglo XXI, ¿qué pondría en primer lugar? El dinero. Y en segundo lugar, el dinero. Y en tercero, probablemente también el dinero. Somos una sociedad con unos fundamentos extraordinariamente materialistas. Sin embargo, esa no es la escala de valores de la gente del 17, por ejemplo. La gente del 17 tiene el honor, la honra, por encima de cualquier otra cosa. Miren, hay unos versos de Calderón de la Barca en El alcalde de Zalamea que a mí me parecen particularmente significativos. Al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro Crespo? Que le puede dar la hacienda al rey, si necesario es, incluso la vida, pero no la honra, no el honor. Aquella frase de pobre pero honrado. Hoy rico con deshonor. No es nuestra escala de valores igual a la de la gente del siglo XVII. Quien quiera escribir una buena novela histórica ha de tener presente cosas de ese tipo para hacerla verosímil. Y luego todo esto que los italianos llaman el aggiornamiento, es decir, todo el adorno. La gente de una época vive de una determinada manera, come unas determinadas cosas. Yo he recordado muchas veces, y lo he dicho en público, que algunos de los arreglos, José Luis fue el asesor histórico de una película que dirigió Ridley Scott sobre Colón y la aventura americana. Y él me ha dicho en más de una ocasión, dice, hombre, entré y se estaba recreando el huerto de los... ¿eran franciscanos? De los franciscanos en La Rábida, a donde Colón llega procedente de Portugal por primera vez. Dice, veo el huerto de los franciscanos donde hay unas magníficas matas de tomates encañadas. Claro, los europeos no conocían los tomates en ese momento. Van a venir de América. Claro, él dijo, hay que quitar estos tomates, hay que quitar estas cañas. Hay un par de libros sobre la mesa del padre Marchena, el prior de ese convento. Aspectos de libros antiguos, propios, incunables. Pero en el lomo de esos libros pone Historia de la Revolución Francesa, tomo 1 y tomo 2. Hay que cuidar todo eso porque la gente de un tiempo viste de una determinada forma, come unas determinadas cosas, se divierte con unas determinadas diversiones, valga la redundancia. En la Edad Media apenas hay teatro. Lo que nosotros sabemos, por lo que nos ha quedado, son unos cuantos versos de algunos autos sacramentales, piezas religiosas que se representaban en la puerta de las iglesias. Sin embargo, en el siglo XVII, la gran pasión de los españoles es ir al teatro. Madrid se paralizaba literalmente cuando Lope estrenaba una comedia. Yo siempre me he preguntado, no sé si alguno de ustedes conoce el corral de comedias que hay en Almagro, que es una de las referencias que nos quedan a los corrales de comedias de aquella época. ¿Cuánta gente puede entrar, cabe en ese corral de comedias? ¿200? ¿300? Bueno, pues los corrales de comedias de Madrid, el del Príncipe, el de la Cruz, que son los corrales de comedias del Madrid del 17, eran parecidos al de Almagro. Y yo decía, ¿cómo se paralizaba Madrid si aquí no caben más que unos cuantos cientos de personas? Y es que la gente se iba a ver el ambiente a la puerta del teatro aunque no pudiese entrar. ¿Han visto ahora cuando hay mañana es la final de la Champions? ¿Han visto ustedes cuando se juega un partido de fútbol de estos en nuestro tiempo? ¿Cómo están los alrededores de un estadio cuando van llegando los autobuses de los futbolistas? Es increíble. Yo me imagino los alrededores de los corrales de comedias del 17 así, recibiendo, pues yo que sé, a la Calderona, amante de Felipe IV, pero la gran actriz del Madrid de
los años 40, 30, más bien 30 que 40 del siglo XVII, ver al propio Lope entrar, al autor, o a Calderón, a Tirso, bueno, ese es el ambiente, la gente de esa época. Y si yo quiero ambientar una novela en el siglo XVII, tendré que tener en cuenta que la pasión de la gente de esa época es ese teatro. Pero no puedo poner eso si mi novela se ambienta en el siglo X. Porque el teatro, muy importante en el mundo antiguo, prácticamente ha desaparecido. Y no empieza a recuperarse hasta muy al final de la Edad Media, más bien ya en los comienzos del Renacimiento. Escala de valores, cómo se divierten, cómo se visten, cómo son las calles. Imagínense en pequeños detalles, pero pequeños detalles que son muy importantes en la novela y que a los historiadores muchas veces nos han importado muy poco. En Sangre en la calle del Turco, esa novela a la que se ha referido José Luis, es el asesinato del general Prim. Yo recuerdo cuando le planteé a mi editor, a David Trías, mira, quiero escribir una novela sobre el asesinato de Prim. Y me dice Trías, hombre, ya sabemos el final. Digo, como en cualquier novela histórica, poco que se sepa historia, tú escribes una novela y los acontecimientos históricos están ahí, el final se sabe. La habilidad del escritor es prender al lector de manera que, aunque sepa el final, quiera seguir leyendo. Pero yo le añadí algo más a Trías. Digo, pero no sabemos quién mató a Prim. Digo, en España yo no he matado a nadie. Se han asesinado 5 presidentes de gobierno. El primero fue Prim. Después, Cánovas del Castillo, Canalejas, Eduardo Dato y Carrero Blanco. En el caso de Carrero Blanco, de Canalejas, de Dato y de Cánovas del Castillo, sabemos quién mató a esos presidentes, pero no lo sabemos en el caso de Prim. Digo, yo puedo montar una trama en esa novela sobre quién hay detrás del asesinato. Bien, pues construyendo la novela, a mí me hacía falta una cosa poco verosímil, que a un individuo de los que aparece en la novela que me he inventado, una novela es una obra de ficción, ahora yo me invento un personaje que tiene que responder a los parámetros de la época en que lo estoy colocando. Un personaje que se llama Fernando Besora, que es un periodista que es el que nos va a contar la historia. Bueno, pues yo necesito en un momento determinado que le toque la lotería, poco verosímil. La lotería no nos toca nunca. Le toca a Montoro siempre. Le tiene que tocar la lotería porque necesita ese dinero con urgencia. Bien, y ahora me planteo, esto es en 1870. ¿Cuánto costaba un décimo de lotería en 1870? ¿Y cuánto era el premio gordo? Yo podía inventármelo. Pero estaba convencido que al otro día aparecía un friki de estos que sabe de lotería, de tal y tal, diciendo, este tío se ha inventado eso, esto es un rollo, tal. Y empecé a buscar y no encontraba. Hasta que un amigo mío un día, comprando el periódico, me dice, Pepe, ¿cómo llevas tu novela? ¿Cómo tal? Digo, mira, ahí estoy atrancado. Eso te lo resuelvo yo en media hora. Yo llevaba meses. Yo seguía escribiendo y aquello se iba quedando allí. Yo decía, a ver cómo lo arreglamos, ¿no? En media hora llama por teléfono a un amigo suyo que coleccionaba billetes de lotería, tipo de Málaga. Y este me llama y me dice, dame tu dirección electrónica, que en un rato tiene un décimo de lotería de la época por el anverso y el reverso y te viene el premio gordo, lo que costaba, lo que se cobraba, tal, tal, tal. Pequeños detalles que responden a la época. Fíjense de lo que les estoy hablando. La novela histórica es una obra de ficción, pero para que sea histórica no puede alterar los hechos.
Si hay personajes históricos, deben responder al perfil que la historia nos ha dado. A veces muy complicado. Pedro I de Castilla, ¿era el cruel o el justiciero? Bueno, pues el novelista tiene la posibilidad de escoger cualquiera de las dos posibilidades, pero no podrá ponerlo de otra forma, o no deberá ponerlo de otra forma. Y ahora todo eso tiene que situarlo en un ambiente. Las casas son de una forma, las calles son de una determinada forma, el alumbrado público es de una determinada forma, la gente tira basuras a la calle. ¿Cómo está el piso de las calles? ¿Están empedradas? Desde luego no están asfaltadas. Todo eso forma parte del esqueleto que nosotros tenemos que ir construyendo si queremos escribir una novela a la que podamos llamar con toda propiedad histórica. Y lo digo porque ese éxito, yo diría que permanente, de la novela histórica ha llevado a que ustedes entren en una librería y bajo el rótulo de novelas históricas se encuentren con un montón de novelas que no son históricas, pero aparecen bajo el rótulo de novelas históricas. En la televisión autonómica de Andalucía, en Canal Sur, había un programa, hoy ha desaparecido, era un programa cultural, ha desaparecido, que se llamaba Los Libros. Y lo dirigía El Público Lee. Había un periodista, Jesús Vigorra, que lo llevaba muy bien. A mí me invitó en alguna ocasión. Y recuerdo una vez que yo estoy en El Público Lee y estaba de moda una novela de la que todos ustedes habrán oído hablar. Una novela de Dan Brown que se llamaba El Código da Vinci. Y me dice Vigorra, dice, oye, Pepe, lo mismo me dijo, mire, profesor, oye, Pepe, ¿a ti qué te parece El Código da Vinci? ¿Es una novela histórica? Y yo dije, en absoluto, de ninguna de las maneras. Hechos históricos, tal, lo que se cuenta y tal. Y me dice, vamos a ver qué piensa el público. El muy canalla no me había advertido. Y empieza a preguntarle a la gente, ¿usted ha leído el Código? Todo el mundo ha leído El Código da Vinci, claro. ¿Usted? Sí. ¿Cómo digo? Una novela histórica. Respondieron como una docena de personas. Todas dijeron que era una novela histórica. Yo quedé fatal. Bueno, yo defendí que no era una novela histórica y di las razones de por qué no era una novela histórica. No está respondiendo a estos parámetros. Ese éxito de público, de lectores, que tiene la novela histórica, ha llevado a que determinadas novelas, que no podemos considerarlas históricas, de acuerdo con algunos de los elementos que yo le he estado dando aquí, podríamos situar más discutibles. ¿Qué tiempo de...? Ayer es historia. Ayer es historia. ¿Podemos escribir una novela histórica sobre ayer? ¿Qué distancia temporal entre el autor y el tema que escoge para su novela deberíamos tener para hablar de novela histórica? ¿Una generación? ¿2? ¿3? El tema está siempre abierto a debate. Fíjense, por lo tanto, que yo lo que le estoy dando es una serie de características de por qué a una novela, obra de ficción, podemos darle el calificativo de histórica. Entro en la segunda... Voy bien. Entro en la segunda cuestión que quería comentarles. Ese curioso fenómeno de pervivencia que tiene la novela histórica. Les decía antes que hay quien... Claro... ¿Es el Quijote una... Perdonen, estaba pensando. ¿Es el Quijote una novela histórica? Pues mire, me está contando cosas de una época. ¿Responde a cosas que de verdad pasaban? Pues en algunos casos no, pero en otros sí. Fíjense, en la segunda parte del Quijote, la segunda... ¿Cuándo se publica la segunda? Yo como historiador he sido siempre muy cabezota en el sentido de decirle a mis alumnos que los acontecimientos históricos ocurren en un sitio y en un momento y que por lo tanto hay que saber el sitio y el momento, porque si no están en ese sitio y en ese momento probablemente sean de otra forma o no hubiesen ocurrido. Me estoy refiriendo a la
eso tan odiado que es la cronología. ¿Cuándo se publica la segunda parte del Quijote? En el año 1615. La primera en 1605. Hay 10 años entre la publicación de la primera parte y de la segunda parte. Y han pasado cosas en esos 10 años. Una de ellas, la expulsión de los moriscos. ¿Sí? Descendientes de antiguos musulmanes que ahora viven bajo dominio cristiano y que han sido obligados, los han bautizado a la fuerza. No voy a decir se han convertido o no se han convertido, los han bautizado a la fuerza. Esos son los moriscos. Antiguos musulmanes bautizados a la fuerza. Y hay muchos contemporáneos que los consideran un peligro y proponen soluciones a lo que llamaban el problema morisco. Algunas verdaderamente estrafalarias, ¿eh? El obispo de Segorbe eran mucho más fecundos que los cristianos viejos. Este problema de la natalidad que ha aludido antes José Luis no es nuevo, nos ha acompañado. Bueno, pues las moriscas parían mucho más que a las cristianas de toda la vida. O sea, como sigamos así, esto al cabo de propuesta del obispo de Segorbe, capar a los moriscos. En 2 generaciones hemos acabado con ellos. Lo que decidieron, eso es histórico, o sea que no crean que es que el obispo de Segorbe, entre muchas medidas, había lo que se llamaba arbitristas, que proponían arbitrios, posibles soluciones a los problemas que tenía la monarquía. Bueno, pues el arbitrio del señor obispo de Segorbe era caparlos. Deciden expulsarlos. Si ustedes se leen la segunda parte del Quijote, nos aparece un morisco expulsado, Ricote. Ha cogido Cervantes el nombre de un valle de Murcia, el valle de Ricote, donde había una intensa población morisca. ¿Y qué nos dice Cervantes? Que este morisco vuelve y que sus vecinos lo ocultan. Que pase camuflado entre aquellos que estaban buscando por si volvían para volver a echarlos otra vez. ¿Qué hacen los vecinos? Se muestran solidarios con él. ¿Está diciéndonos Cervantes que eso era lo que estaba pasando? ¿O que ocurría con mucha, con poca o con alguna frecuencia? Hoy sabemos que muchos moriscos intentaron volver y algunos lo consiguieron. Y que en las comunidades donde estaban, pues el vecino de al lado le echó una mano. Otras veces el vecino de al lado le echó una mano al vecino al cuello. Pero en esta ocasión, ¿es el Quijote una novela histórica? La respuesta es no. Porque Cervantes no escribió el Quijote con ese propósito. Entonces cualquier novela antigua que nos habla de un tiempo pasado sería histórica. Tiene que haber un deseo de escribir una novela histórica. Pues bien, primera novela histórica contemporánea. Walter Scott publica en 1814 Beverly. Ocultó su nombre. No puso Beverly, Walter Scott. En la portada ponía El Mago del Norte. Porque los gustos literarios de ese momento daban un gran prestigio a los poetas. Eso era lo que daba peso literario. Pero escribir una novela, un novelista era un don nadie. Oculta el nombre. Porque Walter Scott es un poeta de prestigio, de nivel. El éxito de Beverly es tremendo, tanto que el príncipe de Gales quiere comer con el tipo que ha escrito Beverly. Y Walter Scott tiene que decir que el Mago del Norte es él. Desde entonces, la novela histórica ha seguido gozando del favor del público, no tanto de la crítica, ni no tanto de ese otro sector de la literatura que se entiende de una exquisitez extraordinaria y desprecia las novelas históricas. Allá ellos. Pero no ha perdido el favor del público. Fíjense, 1814, ¿qué pasa en los años siguientes? Manzoni escribe Los novios,
Hoy en Italia los niños leen Los novios como lectura obligada en los colegios. Fenimore Cooper escribe El último mohicano. Alexander Pushkin escribe La hija del capitán. Alfred de Vigny escribe Cinq Mars. Es tan realista que Richelieu sale regular. Y ya saben ustedes cómo son los franceses, la grandeur. Se lió tal bronca en Francia que Vigny tuvo que escribir un prólogo a la segunda edición diciendo, bueno, que esto es una novela, que bien, nuestro gran Richelieu no era tan malo como aparece aquí. Pocos años después, Víctor Hugo escribe Nuestra Señora de París. La crítica lo atacó de forma inmisericordia. Hugo se divertía mucho diciendo, he pagado todas las trampas que tenía con los derechos de autor de Nuestra Señora de París, que sigan insultándome. Crea una corriente de opinión tal que los franceses se sienten obligados a restaurar Notre Dame. Notre Dame, durante la Revolución Francesa, había sido desamortizada, vamos a decir, y había terminado siendo un almacén de chatarrería. Se habían destruido las vidrieras, las decoraciones escultóricas, tal. Víctor Hugo crea con una novela, crea una corriente de opinión favorable a ese mundo medieval. Él sitúa su novela de Quasimodo, de Esmeralda, del canónigo malvado, en Notre Dame. Y Tolstoy, que escribe poco después, Guerra y Paz, y Flaubert Salambó, que tiene que documentarse sobre cómo vivían los cartagineses. Salambó es el nombre de una que él imagina, nombre de una princesa cartaginesa. Pero claro, toda la documentación que tiene Salambó es la que han escrito los romanos, y los romanos son los enemigos de los cartagineses. Claro, me los están poniendo como gente muy mala. Tenían que tener algo bueno cuando son uno de los grandes pueblos del Mediterráneo en aquel momento. Investiga, investiga. Y Pérez Galdós escribe los episodios nacionales, en España, por ejemplo. Hacia 1870 alguien pensaba que como el romanticismo acababa y la novela histórica había surgido al calor del romanticismo, que miraba mucho para atrás. Y se había inspirado mucho, por ejemplo, en la Edad Media, que con la muerte del romanticismo llegaba la muerte de la novela histórica. Una paisana de ustedes, Emilia Pardo Bazán, en una obra que se llama La cuestión palpitante, anuncia la muerte de la novela histórica. Nadie lee ya novela histórica. Y un paisano mío, miren ustedes por dónde, mío, pero mío, de mi pueblo, no andaluz, de mi pueblo, de Cabra, Juan Valera. Juan Valera escribe El arte nuevo de escribir novelas y dice, no morirá nunca. Añadía Valera, requiere gran precisión arqueológica. Es decir, hay que documentarse. Cómo viven, cómo se visten, cómo comen, cuál es su escala de valores, a lo que nos hemos estado refiriendo antes. En fin, a los hechos me remito. Quien llevaba razón era mi paisano. Siguió escribiéndose novela histórica. Y sigue escribiéndose en el siglo XX. Mika Waltari, Sinué el egipcio, Robert Graves, las novelas sobre Claudio, que luego tienen un gran éxito porque se hace una serie de televisión sobre ellas. Pero es que también en España, Núñez Alonso, hoy poco leído, pero yo le recomiendo vivamente las novelas de Núñez Alonso, que escribe en los años 60. Con algunas dificultades, ya se imaginan ustedes por qué. Y llegamos al momento en que acaba la dictadura franquista. Franco muere y de pronto empieza a haber en la calle, no en el ámbito estrictamente académico, la impresión, mucha gente la tenía de antes, pero ahora se generaliza, de que la historia que se ha estado explicando respondía a unos determinados planteamientos ideológicos. Y hay un enorme interés por la historia, sobre todo porque se quiere conocer mucho de lo que no se ha contado.
Y en el caso de nuestro país se produce una circunstancia muy curiosa. Los historiadores, este señor y yo, que entonces en ese momento éramos unos pipiolos, jovencitos con 20 y tantos años, aprendices, pero los historiadores siguen escribiendo para la tribu, para ellos, un texto con un enorme aparato crítico, muchas notas de pie de página para justificar cualquier afirmación que se está haciendo. Eso aburre, eso es muy interesante para los especialistas, 20, 30, 40, que saben de esa época y de ese momento concreto. Y la ciencia además avanza por eso. Si no, no avanzaría. Pero la gente de la calle a la que yo me estoy refiriendo quiere conocer la historia y necesita que se difunda, se divulgue la historia. Empiezan a aparecer revistas de historia en los kioscos. Historia 16, Historia y Vida, National Geographic, Clio, todo eso va saliendo. Y esas revistas se venden en los kioscos por miles, miles y miles. Algunas tiradas son de cientos de miles de ejemplares todos los meses. Fíjense si hay interés por la historia. Pero no hay libros de historia que acerquen al historiador esa historia asequible para el gran público. Y ahí está la novela histórica. Ahí está la novela histórica, que está siendo asequible al gran público el conocimiento de la historia. Los hechos no pueden alterarse a través de las novelas históricas, con un éxito extraordinario. Todos ustedes recordarán fíjense de nuevo, grandes maestros. Humberto Eco publica El nombre de la rosa, que puede ser considerada desde muchos puntos de vista, pero uno de ellos es que es una novela histórica. La ambienta en una abadía medieval en la Italia del siglo XIV, donde hay un debate muy fuerte desde el punto de vista teológico, si ustedes quieren, una biblioteca extraordinaria, los aristotélicos. Bien, una novela con un éxito extraordinario. Y en España, para dar respuesta a esa necesidad del conocimiento de esa historia, va surgiendo un grupo de gente que escribe novela histórica. Y yo decía antes, entrando ya en la tercera parte de mi conferencia, de mi charla, hay un grupo cada vez mayor, cada vez más numeroso, que se va interesando por asuntos de nuestra historia, por asuntos de nuestro pasado, vistos desde la perspectiva de un novelista. Recuerden ustedes Premios Planeta, por ejemplo, me voy a referir a Premios Planeta de los años 80. Fíjense, No digas que fue un sueño, de Terence Moix, Premio Planeta del año, no quiero decirle un año que no sea, 1987. Pero es que el año anterior Vallejo Nájera había ganado el Premio Planeta con una novela que se titulaba Yo, el Rey. Y el año, o unos años antes, Antonio Larreta había escrito Volaverunt. Saben ustedes, los caprichos de Goya, los grabados de Goya, le sirven como título a Larreta en el año 80. En el año 87 gana el Premio Planeta Juan Eslava con En busca del unicornio. Esa expedición que tiene que recorrer África real. Él maneja la crónica del condestable Lucas de Iranzo. Luego añadirá todos los elementos, una novela histórica, es una obra de ficción, de una expedición que va por África buscando un cuerno de unicornio, porque el polvo del cuerno de unicornio, según decían los boticarios de la época, daba fertilidad. ¿Y quién estaba gobernando entonces la corona de Castilla? Enrique IV. Y como en España somos muy dados a los motes, le decían el impotente. El cuerno del unicornio era para darle potencia a Enrique IV. Juan está construyendo una espléndida novela histórica. Y no lo digo porque sea amigo nuestro, que lo es.
En el año 90, Antonio Gala escribe el manuscrito carmesí, unas reflexiones sobre el último rey de Granada, Boabdil. Ha sido apresado en la batalla de